Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, el proyecto de estatuto que vamos a discutir en su segunda discusión constituye la ruta jurídica y política para que la transición sea posible respetando el marco constitucional. Se trata de un instrumento jurídico de gran trascendencia e indispensable para que la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela, para que la transición por la vía democrática sea procedente, como lo aspira el pueblo de Venezuela. Quiero comenzar diciendo, en relación al 233, en relación a algunas observaciones que estoy seguro que son de buena fe, de los colegas Eustaquio Contreras y José Antonio España, que Juan Guaidó no se autoproclamó. A Juan Guaidó lo proclama presidente encargado de la Constitución de la República de Venezuela. Juan Guaidó lo que hizo fue juramentarse, acompañado de la más importante manifestación popular que se haya celebrado en Venezuela en los últimos años, con un pueblo que también se juramentó con él. Y no se juramentó entonces porque se le ocurrió juramentarse, sino cumpliendo con un mandato constitucional, pero teniendo en cuenta que hay elementos fácticos, hay realidades políticas como la usurpación, que hay que tomar en cuenta de que no estamos en la aplicación del 233 en una situación normal. Y en eso tendría razón el colega Eustaquio cuando dice no es exactamente el supuesto de hecho. Y por eso se juramentó, y yo los invito a que oigan nuevamente y vean el video de la juramentación de Juan Guaidó, con fundamento en el 233, en el 333 y en el 350. Porque cuando se plantea la realidad de que no hay presidente electo, y así lo acordamos en esta Asamblea Nacional, un acuerdo aprobado el 22 de mayo, a 2 días de las elecciones, que no hay presidente electo, y el 233 supone que hay presidente electo para que funcione, evidentemente tiene que funcionar lo que en derecho llamamos la hermenéutica jurídica. Estamos tomando por analogía que el único caso en que no hay presidente electo y la Constitución ordena que se juramente el presidente de la Asamblea Nacional es precisamente el 233, y por eso lo utiliza Juan Guaidó como uno de los artículos en los que fundamenta su juramentación. Pero también señala el 333. Es importante tomar en cuenta para las observaciones que el 333 es el primer artículo del título 8 de la Constitución. Y el título 8 de la Constitución es un título de defensa de la Constitución. Es un artículo que supone que se ha dejado de respetar la Constitución Nacional y viene, no de defensa, se llama exactamente de protección a la Constitución, el título. Entonces, le ordena a cualquier persona, con autoridad o no, el deber de contribuir a restablecer la vigencia efectiva de la Constitución. Y interpretando que si el 233 decide que es la Asamblea Nacional, el 233 está dando el mandato a la Asamblea Nacional, que representa la soberanía popular, de ponerse al frente del desarrollo y ejecución del mandato del 333, de rescatar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional. Ahora, ¿cómo se hace eso si hay usurpación? Bueno, evidentemente utilizando los mecanismos de movilización democrática, de llamado al apoyo internacional y de todo lo que está haciendo Juan Guaidó, para lo cual cuenta con el apoyo de todos nosotros, porque sabemos que está actuando en la mejor representación posible de los intereses del pueblo de Venezuela, que quiere un cambio y que lo quiere por la vía democrática.
Ahora, que no hay un supuesto vacío, alguien duda de que no hay un supuesto vacío. El vacío lo hay porque no hay presidente electo. El hecho de que haya alguien en Miraflores despachando no quiere decir que sea el presidente. El 138 de la Constitución, que es el artículo más corto de la Constitución, dice toda autoridad, todo acto de la autoridad usurpada es nulo y es ineficaz. Ahí puede estar cualquiera. Cualquier usurpador puede meterse en Miraflores a la fuerza y decir que es presidente. Pero el problema es que no lo es, porque no tiene la legitimidad de la elección, y así lo declaró esta Asamblea Nacional en su acuerdo del 22 de mayo. De tal manera que estamos legislando para la transición en momentos en que tenemos un elemento de hecho que no podemos, o dos elementos de hecho fundamentales: la usurpación y el resto de los poderes públicos al servicio de la usurpación. Aquí el tema de la cooperación de los poderes públicos del 136 no funciona, de tal manera que tenemos que establecer un mecanismo que no seamos nosotros los que le pongamos trabas a la necesidad de ejecutar una serie de acciones políticas y aprobar una serie de normas que permitan que el mandato del 333 de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución se haga posible. Yo estoy totalmente de acuerdo con España. La gente quiere elecciones, pero no con este CNE. La gente quiere elecciones, pero libres. Y para que haya elecciones libres en Venezuela, tiene que producirse un proceso de transición que legitime los poderes públicos y que haya un CNE que garantice lo que no se garantizó el 20 de mayo del 2018. Por supuesto que una crisis del tamaño de la que tiene Venezuela solamente la puede resolver la voluntad del pueblo venezolano a través de una elección libre. Ahora, para llegar allí hay que transitar un camino que es el que establece este estatuto. Tenemos un presidente encargado, si transcurren los 30 días, que no se van a contar, un poco respondiendo a la preocupación de Eustoquio, se van a contar sino al partir de que cesa la usurpación. Cesa la usurpación, se encuentra a los 30 días y en ese, paralelamente, convocamos, designando un CNE, las elecciones libres. Y mientras tanto, porque no puede haber un vacío de poder en Venezuela, hay un gobierno provisional que dura hasta que se elija el próximo presidente a través de unas elecciones libres. Esa es la ruta que está planteada. De tal manera que es importante que el pueblo de Venezuela, que la comunidad internacional, que incluso tiene dudas, por ejemplo la comunidad europea a la que se refirió el amigo España, la comunidad europea no tiene dudas en cuanto a que aquí no hubo elección. Toda la comunidad europea decidió, antes y después del 20 de mayo, que esa no fue una elección válida. Han dudado algunos en reconocer o no al presidente Guaidó, aunque ya la inmensa mayoría lo reconoció. Pero todos están de acuerdo con que Maduro es un usurpador, porque ellos desconocieron la elección del 20 de mayo. Y por tanto no puede tener efecto. Esa es la realidad. Estamos frente a una usurpación, estamos ante una realidad de hecho, nosotros tenemos la razón, tenemos el apoyo del pueblo, ellos tienen un grupo militar y un grupo policial que está apoyando la voluntad usurpadora y nosotros tenemos el deber de derrotar esa voluntad pacíficamente, democráticamente, pero no podemos cruzar de brazos y depender de los mecanismos que ellos controlan para que la transición se produzca. Eso no lo vamos a hacer. Y estoy de acuerdo también con las observaciones de España y de Eustoquio de que no podemos rescatar la Constitución violándola. Pero resulta que el límite que establece el artículo 333 es hacer lo necesario para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución. Ese es el límite. Mientras lo que estemos haciendo sea para rescatar la vigencia de la Constitución, estamos dentro del marco constitucional. Y entre otras cosas tenemos que legitimar los poderes públicos que no garantizan elecciones libres en Venezuela. Y entre otras cosas tenemos que rescatar el poder de alguien que, por ejemplo, no quiere que entren alimentos y medicinas para que salven a gente que se está muriendo de hambre porque no tiene comida o para salvar gente que no tiene medicamentos. Señores, si jugamos este juego con normas que no funcionan porque las controla el usurpador, nos hacemos cómplices sin quererlo de la estrategia del usurpador para quedarse en el poder ilegítimamente, sin apoyo del pueblo, sin legitimidad popular y violando la Constitución. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el 333, que es la columna vertebral
para trazar la ruta que nos permita transitar, respetando el marco constitucional, el rescate de la vigencia de la Constitución, pero ejecutando el mandato de ese artículo, rescatar la vigencia efectiva de la Constitución, dice ese artículo, cuando ha sido derogado por medios distintos al previsto en ella, que es lo que ha ocurrido en Venezuela. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora nos vamos a sentar con los violadores, con los usurpadores, a convenir cómo es que vamos a sacar al país de esa usurpación. Ellos son los que tienen que sumarse al respeto a la Constitución. Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a buscar acuerdos, a reconciliar el país, etcétera. Pero no vamos a condicionar nuestro deber con el pueblo de Venezuela, nuestro deber de cumplimiento de ese mandato constitucional a la voluntad de quien no ha respetado la Constitución, no respeta la voluntad del pueblo y además le quiere impedir al pueblo de Venezuela que tenga derecho a acceder a las medicinas y a los alimentos para no morirse de hambre. Eso no es lo que está planteado. Esta Asamblea Nacional está llamada por la Constitución y por mandato popular a rescatar la vigencia de la Constitución, a rescatar precisamente el ejercicio pleno del derecho constitucional para todos los venezolanos. Y creo que lo que ha hecho la Junta Directiva, lo que hemos hecho todos, pero es que especialmente ha hecho Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, como muy bien dijo Eustoquio, es presidente encargado como consecuencia de ser presidente de la Asamblea Nacional. Eso no quiere decir que no tenga controles, porque el control existe para cualquier funcionario público que lo administre, y estoy seguro que él se siente cómodo con que tenga controles. Y él se abstendrá si alguna vez habrá que juzgar a un acto del presidente Guaidó aquí en la Asamblea. Estoy seguro que actuará con gran trascendencia, pero eso no afecta a la norma. Estamos simplemente copiando una norma elemental de cualquier parlamento de controlar las actuaciones de alguien que ejerza funciones ejecutivas. Solamente por disposición constitucional excepcional coinciden las dos funciones ejecutivas y legislativas en este momento. De tal manera que yo le pido a esta Asamblea Nacional que votemos por unanimidad el articulado de este estatuto, que esta es la ruta para garantizar la transición democrática respetando el marco constitucional y que no caigamos en los formalismos que pudiéramos caer por muy respetuosos de una Constitución para complacer a los que la han violado y a los que han destruido este país, cuando tenemos un instrumento en la mano, que es un mandato de la Constitución, y es el que representa el mejor interés del pueblo de Venezuela para hacer que se respete la vigencia de la Constitución, que es el artículo 333. Con ese estatuto estamos dentro del marco constitucional y respondiendo a los mejores intereses de cambio, que es lo que aspira el pueblo de Venezuela, y que es nuestro compromiso desde el 2015. Nosotros nos comprometimos con el pueblo de Venezuela, como Asamblea Nacional, a trabajar por el cambio en unidad, y en estos momentos en que la usurpación lo que hace es ratificar lo que ya le habíamos denunciado en esa campaña del pueblo de Venezuela, tenemos el deber de correr los riesgos que tengamos que correr, pero ir hacia adelante, a rescatar la democracia, acabar con la usurpación y apoyar al presidente Guaidó en el cumplimiento que está haciendo, responsable de entrega, totalmente de acuerdo al mejor interés nacional en ese ejercicio de la presidencia encargada y si es necesario convertirlo luego en presidente provisional para continuar la ruta que nos permita unas elecciones libres y que se le entregue entonces a que el pueblo de Venezuela decida. Así es que adelante, vamos bien, vamos a lograr la transición, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica y yo los invito a votar este estatuto que es la ruta segura para continuar en el camino de la transición democrática. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.